Hoy vamos a ver un par de artículos del Código Civil y Comercial que tienen que ver básicamente con el actor principal de esta historia, que son los propietarios. Ustedes recuerdan que la semana pasada nosotros vimos consorcios y que dentro de los consorcios habíamos dicho que era ese conjunto de propietarios que estaban o que formaban parte de una propiedad horizontal determinada. Hablamos bastante con respecto a el artículo 2044, Sí. que dice que el consorcio es una persona jurídica. ¿Qué significa que diga que es una persona jurídica hoy con respecto a los alcances que tiene el consorcio? ¿Cuáles son sus atributos? Dijimos que tenía un nombre, que tenía un domicilio, que tenía un objeto, que estuvimos hablando un poquito del objeto porque es aquel que define qué actos jurídicos puede o no hacer el consorcio. Hablamos del patrimonio, estuvimos viendo el tema de que si podía o no podía el consorcio tener una unidad funcional a su nombre, qué actos jurídicos podía hacer. Llamó mucho la atención algunas propuestas que hice con respecto a si un consorcio podría comprar acciones. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de esto? Independientemente de, La satirita hay que tirarla. independientemente de lo que hablamos el otro día, es muy importante tener en cuenta que el consorcio obviamente es persona jurídica y que hoy por hoy ese consorcio como persona jurídica tiene órganos, que también los nombramos. Dijimos que tenía el órgano de gobierno, que era la asamblea, el órgano ejecutivo, que es el administrador, y después hay un órgano de fiscalización y control que es optativo, que es aquel formado por el Consejo de Propietarios. El Consejo de Propietarios es un órgano facultativo, la ley no obliga a que los consorcios tengan Consejo de Propietarios, para nada. Sí hay dos órganos esenciales. Uno es la asamblea y el otro es el administrador. Obviamente que la asamblea, vamos a ver en su momento, que es obviamente la reunión de propietarios. Entonces, nosotros entendemos que el actor principal de esta historia son los propietarios. Ahora, vamos a ver que los propietarios están tratados en 3 artículos del Código Civil y Comercial, los artículos 2045, 2046 y 2047. Obviamente que independientemente de que se traten en estos 3 artículos, ustedes van a encontrar muchísima más información relativa a qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer los propietarios en otras partes de la ley, además de los reglamentos de propiedad horizontal y de los reglamentos internos. O sea, ustedes tienen un combo para saber cuáles son los derechos y obligaciones de los propietarios. Entonces, los propietarios son, como ustedes sabrán, los actores principales. Fantástico. ¿Qué quiere decir esto? Que los propietarios, como titulares del derecho real de propiedad horizontal, tienen sobre, o tienen para sí, como titulares de un derecho real, derechos y obligaciones. ¿Sí? Todo derecho que usted tenga, en el caso de que es un derecho real, a usted ese derecho real le otorga facultades. Básicamente es qué es lo que usted puede hacer con ese derecho. Si yo soy titular de dominio sobre una cosa, podré hacer tales o podré tener tales facultades. Cuando soy titular del derecho real de propiedad horizontal, la pregunta es, ¿qué facultades tengo? A ver, para no hacerlo complicado y hacerlo fácil y dinámico, si yo soy dueño de esta virome, ustedes me tendrán que decir cuáles son las facultades que tiene el dueño de esta virome. Yo sé que la pregunta parece una estupidez, pero ustedes van a ver que a veces no es tan
fácil la pregunta. Si yo le preguntara a ustedes, ¿qué puede hacer el dueño con esta virome? ¿Ustedes qué me responderían? Utilizarla. A ver, bien, Laura, utilizarla. ¿Cómo? En el caso de la virome, Obvio. Estamos en la virome. digamos que para lo que cumple la función, digamos, para escribir, bueno, para escribir. Para escribir, o sea, yo soy dueño de la virome y a la virome la uso para escribir. ¿Sí? Sí. ¿La puedo usar para otra cosa? Sí, para lo que quieras, algo que no, mientras que no perjudique a otra persona. O O sea, no se sea, la puedes clavar a una persona. bien, o sea que cuando yo soy dueño de una virome, titular del derecho real de dominio de una virome, yo a la virome la puedo usar de acuerdo a su destino, de acuerdo a su naturaleza, o le puedo dar el uso que quiera. O sea, Laura que me dijo, de acuerdo al destino de la virome la debo usar para escribir. Ahora también el destino tiene relación con la naturaleza. ¿Por qué? Porque sabemos que una virome naturalmente sirve para escribir. Pero supónganse que yo tuviera el pelo largo, no se van a hacer ni siquiera la idea, pero podría usar la virome para detenerme el cabello. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, yo puedo usar la virome y darle el uso que yo quiera porque soy titular de dominio. Eso dentro de un derecho real se determinan como facultades. Obviamente, Melissa dijo algo muy claro. Las facultades que tiene un titular de un derecho real conllevan obligaciones. Y Melissa que dijo, bueno, sí, usted con la virome puede hacer lo que quiera, pero no me puede pinchar el ojo a mí. ¿Me explico? Ahí hay una obligación, no afectar derechos de terceros. Entonces, todos los derechos reales a su titular se le otorgan facultades o derechos y a su vez obligaciones. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? Bueno, en el derecho de propiedad horizontal pasa exactamente lo mismo. Nosotros nos vamos a encontrar entonces con quiénes son los titulares del derecho, los propietarios. ¿Quiénes son los propietarios? Los titulares del derecho real de propiedad horizontal. No se llaman titulares de dominio. Ustedes lo van a ver hasta el cansancio en los reglamentos, que cuando los lean van a ver que dicen que el titular de una unidad funcional es titular de dominio de la unidad funcional, ¿sí? Y es cotitular de las partes comunes. Bueno, no lo repitan, ¿sí? No lo repitan porque eso es un error que tienen los escribanos al redactar de algo que es viejísimo. Cuando digo viejísimo, digo que al principio de la ley 13.512 se discutía si la propiedad horizontal era un derecho real autónomo o no. ¿Qué significa que sea autónomo? Que tenga reglas propias. Cuando usted dice que el titular de una unidad funcional es titular de dominio y es cotitular de las partes comunes, lo que me está diciendo es que hay una mezcla de dos derechos reales en la propiedad horizontal, de dominio y condominio. ¿Me siguen? Bueno, no es así, ¿sí? En la propiedad horizontal usted tiene reglas propias. Por eso es un derecho real autónomo. Entonces, cuando hablamos de propietario, en el derecho real de propiedad horizontal, estamos hablando de el titular del derecho real de propiedad horizontal. Cuando yo compro un departamento y vulgarmente le digo a la gente, yo soy el dueño del departamento, es mío el departamento, lo que estoy queriendo decir jurídicamente es que soy titular del derecho real de propiedad horizontal sobre el departamento, ¿sí? No soy titular de dominio. ¿Estamos? Soy titular del derecho real de propiedad horizontal. Bien, ya que sabemos que tenemos un derecho real autónomo, ¿cuáles son las facultades que se le otorga al titular del derecho real de propiedad horizontal? Bien, las primeras facultades surgen del artículo 2037, que dice que el titular del derecho real de propiedad horizontal puede usar, gozar y disponer
material y jurídicamente de las partes privativas y partes comunes que forman un todo no escindible. Entonces, ¿cuáles son las primeras facultades que tiene el titular del derecho real de propiedad horizontal? Usar la unidad funcional. ¿Cómo uso la unidad funcional? O, mejor dicho, ¿qué significa usar para el derecho? ¿Ustedes han visto los términos alguna vez usar, gozar y disponer? ¿Les suena familiar o son términos que por primera vez los escuchan? Escuché. Olga lo ha escuchado. ¿Alguno más que lo haya escuchado? Algo así como disponer de la cosa, digamos. Bien. No hace falta haberlo escuchado, ¿está claro? Yo quiero, para no utilizar términos que puedan confundir, entonces prefiero explicar lo que significan los términos y después seguir. ¿Estamos? Bien. No estoy provocando a ver quién es el que sabe y quién es el que no sabe. Yo parto de que nadie sabe absolutamente nada. Y entonces todos hablamos en el mismo tono. Entonces, vamos a hablar de usar. Vamos a hablar de usar. Bueno, cuando nosotros hablamos de usar, obviamente, aquí Laura en su momento dijo que el usar una virome era aquella acción que me permita cumplir con el destino que tiene la virome, que es escribir. La virome no escribe sola. La virome escribe en tanto y en cuanto hay una mano humana o algo mecánico que la mueva, porque si no la virome no escribe sola. Entonces, el uso tiene que ver con esa acción, ¿sí?, por el cual cumpla con el destino o con la naturaleza de la cosa. O sea, usted tiene que hacer una acción o tiene que llevar adelante una conducta sobre la cosa para que la misma cumpla con esa acción su destino o su naturaleza. Yo sé que esto es difícil, pero vamos a llevarlo a la práctica, ¿no? Vamos a hacerlo fácil. A ver, aquí yo veo a Trinidad y a Olga y a mí, que tenemos lentes puestos. ¿Qué estamos haciendo con los lentes? Lo estamos usando, ¿no es cierto? ¿Qué significa que estamos usando los lentes? Significa que nosotros hicimos una conducta, ¿sí?, una acción por el cual a la cosa, ¿sí?, le dimos el destino o la naturaleza para cual fue creada. ¡Pic! Poner los lentes y ahora verlo a ustedes. Me saco los lentes, no veo ni la cámara, no veo ni la compu. ¿Me explico? Entonces, el usar es hacer esa acción o esa conducta por el cual el sujeto, sometiendo a la cosa, la hace cumplir con su destino o su naturaleza. Cuando nosotros tenemos los lentes, nosotros tenemos una cosa compleja. ¿Por qué? Porque está formada por dos cosas. No estoy mezclando, quédense tranquilos que los voy a llevar a buen puerto. No van a decir, este pibe es oculista. No, para nada. Pero ustedes saben que los lentes están conformados por dos cosas, el marco y los vidrios. ¿No es cierto? ¿Sí? Bien. Los marcos y los vidrios puestos de una manera son anteojos. Puestos de otra manera no son anteojos, serán otra cosa. ¿Me explico? O sea que la forma que tienen los lentes y la forma de estar construido de esta manera no es natural. Es impuesto por el hombre. Por eso el hombre le da el destino de anteojo. No sé si estoy siendo claro, me estoy volando como un loco de mierda. Distinto sería que yo les diga a ustedes, bueno, a ver cómo usamos una naranja, una banana, una sandía. ¿Cómo la usamos?
Bueno, la vamos a usar de acuerdo a su naturaleza. No tiene un destino. ¿Me explico? No tiene un destino dado por el hombre. Es un comestible. ¿Sí? Es un comestible. Ahora, ¿cómo usamos una unidad funcional? Silencio total, absoluto. ¿Cómo usamos una unidad funcional? Para vivir o para una actividad comercial. Bueno, ¿y cómo sería más amplio esto? Con la posesión sea. Eso es el cómo la uso. O sea, el ejercer el uso. Yo estoy diciendo el cómo la uso. O sea, no el ejercicio en sí mismo, sino que yo me encuentro con una unidad funcional, ¿no es cierto? Tengo una unidad funcional, no la vi, no sé nada de la unidad funcional. Y me dice, úsela. ¿Cómo la uso? La habitamos. Adquiriéndola. Acuérdense que yo usé dos palabras recién. ¿Por su naturaleza o por su destino? ¿Cómo la uso? De acuerdo al destino. De acuerdo al destino. Ustedes se acuerdan que dentro del reglamento había una cláusula obligatoria que decía que tienen que estar el destino de las unidades funcionales. Sí, Y en que el reglamento, sí. Y que ese destino de las unidades funcionales es una cláusula estatutaria. O sea, que ni siquiera puede ser modificada así nomás a la ligera. El destino es como se debe usar la unidad funcional. Ahora bien, cuando yo todavía no tengo reglamento, ¿cómo uso la unidad funcional? La uso de acuerdo a su naturaleza. Si yo encuentro que la unidad funcional tiene cocina, comedor, baño y habitación, la usaré como vivienda. Si yo veo que la unidad funcional tiene un espacio para que yo pueda guardar un vehículo, la usaré como cochera. ¿Me voy explicando bien? O sea, cuando yo todavía no tengo reglamento, la deberé usar de acuerdo a la naturaleza o de acuerdo a lo que diga el acto constitutivo. A lo mejor a usted le vendieron una unidad funcional con boleto de compra-venta porque todavía no hay reglamento y en el boleto dice que usted compra una unidad funcional con destino vivienda. ¿Me explico? Porque ahí muchas veces se dice. El problema es cuando no se diga. Cuando del acto constitutivo no se dice nada, usted tendrá que usarla de acuerdo a su naturaleza. Usted no va a guardar un auto en la habitación. ¿Está? ¿Sí? El problema es cuando no es clara la naturaleza en el sentido estricto del uso. Supónganse, tengo un lugar que tiene toda la fisonomía de vivienda, pero tranquilamente podría ser consultorio médico. Tranquilamente podría ser una academia de computación. Podría ser un estudio jurídico. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque de la propia naturaleza yo que estoy viendo, que tiene dos habitaciones, que tiene un living que podría ser una sala de estar, tiene un baño, una cocina, o sea, tranquilamente podría ser también con destino comercial. Pero eso ya surgirá ¿de dónde? Ese destino. ¿Del reglamento propio horizontal? O si cuando yo adquiero esa unidad funcional que todavía no existe reglamento, me hayan impuesto. Digo porque este problema lo van a tener. Che, mi boleto no dice nada, así que yo acá hago un estudio, o vivo y tengo un estudio. No sé si me explico. Y ustedes tienen que salir... Perdón, ustedes tienen que salir a la palestra para saber cómo se resuelve este problema. ¿Por qué? Porque la gente le va a decir, mirá, yo estoy comprando estos departamentos para vivir, yo acá no quiero tener un estudio jurídico o un consultorio médico. El tema está, y lo vamos a ver en un ratito, esto de la posibilidad de las modificaciones del destino y que cuando nada se dice, uno lo puede usar con el destino que quiera. Y la cuestión aquí no pasa ya por si hay una modificación del destino o una modificación en el uso por la naturaleza, sino en cuanto haya problemas de seguridad
o haya problemas de molestia. O sea, ya pasa por otro lugar. Lo traigo ahora a cuento, ¿por qué? Porque a ustedes les va a pasar esto. Teniendo reglamentos inscriptos, que diga que el destino vivienda y una persona liquide impuestos en su casa y a algún vecino le diga, fíjese que la del cuarto liquide impuestos porque es contadora y está haciendo un ejercicio profesional y está usando su inmueble con destino comercial, pues se lo van a decir, o aquella persona que tiene un emprendimiento y hace cocina naturista, ensaladas, ni siquiera hace olor, y se los van a decir. Entonces la pregunta esto de cómo se usa no es una pregunta caprichosa y no es una pregunta que hay que contestar a la ligera, sino que hay que responder bien. ¿Se usa de acuerdo al destino, de acuerdo a lo que establezca el reglamento, o se usa de acuerdo a la naturaleza si no tenemos en ningún lugar que diga cómo se usa? Punto. La naturaleza no se tergiversa, en el sentido de que si usted está viendo que tiene un dormitorio, una cocina, un comedor y un baño, la naturaleza me indica que es una unidad funcional con destino vivienda. Si usted quiere usarla de otra manera, venga con un documento hecho por el constructor o por aquel desarrollista que le dice que usted, cuando usted compró, aquí va a poner un estudio jurídico. ¿Me siguen? Porque si no, a ustedes son aquello a lo que va a comer la gente y no a la constructora, porque ustedes van a hacer esa primer línea de choque. Ustedes tienen dónde ampararse, en los actos constitutivos, en el reglamento propio horizontal. Ahí está el destino si es que lo dice. Y si por alguna casualidad no lo dice, tiene la naturaleza de la cosa. Mire, la cosa está compuesta por esto, por esto, por esto. Vivienda. Es un espacio, cochera. Es un espacio pero tiene un frente vidriado, local comercial. Es un espacio pero no tiene frente vidriado, oficina. No sé si me estoy explicando bien. De lo que usted ve ya puede imaginarse que esto le tiene que servir para el caso de la gente que viene y hace lo que quiere. Un buen administrador no permite que la gente haga lo que quiera, pero no tenemos que dejar pasar que muchas veces vamos a administrar edificios en los cuales ya la gente está haciendo lo que quiere. Entonces tampoco tenemos que inmolarnos. Ahí es una cuestión educativa que va a llevar su tiempo para que la gente de a poquito y con los recambios de propietarios o de inquilinos, uno vaya encontrando una impronta unificada en cuanto al destino. Se imagina que usted llega, toma la administración y al otro día manda 17 cartas de documento, violan el destino y duran lo que duran las 17 cartas de documento en llegar a la vuelta. ¿Sí? Yo no estoy diciendo eso ni mucho menos, ¿está claro? Tampoco sería de buen administrador hacer eso si no evalúo previamente las condiciones en las cuales yo voy a administrar. Yo después no le voy a poder echar la culpa al anterior administrador diciendo, y el administrador anterior no hizo nada, ¿viste? Es un desastre. No. Vos tuviste que haberlo evaluado y tenés que saber cuáles son los pasos a seguir. Entonces, el usar, de acuerdo a la naturaleza o al destino, está clarísimo. Ahora bien, es muy importante determinar, porque ya lo vimos en su momento, que la unidad funcional está compuesto de partes privativas y partes comunes, así que ustedes tienen dos usos distintos. ¿Cómo debe usarse la parte privativa y cómo deben usarse las partes comunes? Y en el uso de las partes comunes también tenemos grandes inconvenientes. ¿Por qué? Porque la escalera termina siendo depósito, la escalera termina siendo macetero, la escalera termina siendo el lugar donde se guardan las bicicletas, donde se ponen las revistas, los diarios, los cuadros, los palieres, se ponen cuadros, se pintan, se ponen plantas. A ver, gente, el palier es un lugar de tránsito. La escalera sirve o tiene el destino o el uso es para subir y para bajar, o sea, tiene el destino de hacer de salida a la vía pública.
no de guardar bicicletas. Y la gente, con el uso de la cosa común, confunde muchísimo. ¿Por qué confunde muchísimo? Porque la gente piensa que eso es suyo, no que es de todo. Y como la escalera de mi piso es mi escalera y yo acá pongo el balde de basura, por decir una pavada, o me gusta vivir en un lugar que tenga un poquito de vida, planta, o me gusta que tenga un poco de color, porque todas las paredes son blancas, entonces yo le pongo a la parte de la entrada de mi casa naranja. El nene cada vez que viene de la facu no puede entrar la bici, entonces la deja en la escalera porque al otro día sale a las 6 de la mañana, estacionamiento. Me estoy explicando bien lo que quiero decir, ¿no? Esto ustedes no lo pueden permitir. Vuelvo a repetir, cuando uno entra en el caos o cuando entra uno a administrar sin caos, para que ir direccionando estas conductas. La gente parece no entender cómo se usan las cosas. Cuando yo dije cómo se usa el Avirome, Laura dijo automáticamente para escribir. Si yo hubiera preguntado a Laura cómo se usa una escalera, pero me hubiera dicho automáticamente que la escalera sirve para que usted suba o para que usted baje de una altura determinada. O sea que todos sabemos para qué sirven, independientemente que el reglamento no diga nada. Nunca el reglamento va a decir cómo debe usarse una escalera, cómo debe usarse un hall de entrada, cómo debe usarse un ascensor. No lo va a decir nunca. ¿Por qué? Porque se usan de acuerdo a su naturaleza. ¿Me explico? Ahora bien, cuando usted tiene un ascensor donde pueden entrar 6 personas o 4 personas y entran 14, usted no lo está usando de acuerdo a su naturaleza. Está haciendo un uso impropio. Cuando usted daña el ascensor, está haciendo un uso impropio del ascensor, porque está causando un daño en una propiedad que es privada, o sea, una propiedad que es una copropiedad. Entonces, saber cómo se usan las cosas comunes es muy importante. ¿Dónde veo mucho desmanejo en el uso de la cosa común? Lo veo en los patios, lo veo en los balcones, y los veo en las paredes medianeras, ¿sí? Cuando me pongo a hacer agujeros para poner aires acondicionados, calefactores o lo que fuere, le estoy dando un uso impropio. ¿Por qué? Porque al final, yo cuando levanto la vista, en vez de ver un edificio uniforme, veo una ficha de dominó, donde todos los aires acondicionados van donde se le ocurre al propietario. Ustedes saben que hay una máxima que dice que todas las bocas de gas para estufas están en lugares donde la gente no las necesita. Lo mismo pasa con los lugares que están refrigerados. Los aires acondicionados, de acuerdo a las constructoras que van en lugares determinados, hay edificios que ya vienen predispuestos donde van los aires, hay otro más antiguo que no, pero donde van predispuestos generalmente la gente no los necesita, y la gente los necesita en otro lugar, como corresponde. ¿Se imaginan ustedes que esa es una máxima? Bueno, eso hay que tratar de evitarlo. Y uno me dice, ¿y cuando yo estoy entrando en un caos? Cuando yo estoy entrando en un caos no le hago sacar a la gente los aire acondicionados, los calefactores y todo lo demás. Lo que yo hago es de aquí a futuro. De aquí a futuro, los aire acondicionados que se coloquen serán split. ¿Por qué? Porque los de ventana hacen un desastre. Entonces, el de ventana no, pero eso lo tiene que decidir la asamblea, split. ¿Dónde van ubicados? A este lugar. Entonces, el día de mañana, cuando se saque el aire acondicionado y quieran poner un aire acondicionado nuevo, ya hay reglas de juego. Y entonces, en algún momento, usted levanta la vista y encuentra algo más o menos uniforme. Hay edificios que este problema no lo tienen. Aireación central, calefacción central, pisos calefaccionados, refractarios. Estamos hablando que hay edificios de distinto nivel, está claro, ¿no? Estoy
hablando de la media, ¿m? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El uso de las partes privativas o el uso de las partes comunes cuando nos encontramos con unidades funcionales y aparte unidades complementarias, o cuando las cocheras por reglamento son cosas comunes, el uso de una cochera. ¿Cómo se usa una cochera? Hoy parezco que hago preguntas estúpidas. Lamentablemente no, pero es una cuestión de los problemas que a uno le traen en la vida diaria, ¿no? Una cochera se usa para guardar un coche, ¿sí? La bicicleta, la moto, el kayak, la tabla de surf, el patín eléctrico, el monopatín eléctrico, la red de seguridad que el pibe ya creció, entonces la saqué, sirve para poner las 2 latas de pintura que no estoy usando. ¿Y me siguen a lo que voy? Bueno, ¿cuál es el uso de la cochera? ¿Cuántos coches se pueden guardar en una cochera? Ahí Daniel dice 1. 1. Claro. Bueno, pero Daniel, ¿sabes qué? Yo no tengo auto. Yo tengo 14 motitos que entran justo en el espacio de un coche. No, él está bien, yo lo entiendo, Daniel. Esto es lo que le van a decir a ustedes. No es lo que yo les voy a decir a mí. Porque son cuestiones que no están reguladas, son cuestiones que ni siquiera se les ocurre tratarlas en los reglamentos. Muchas veces vienen y dicen, las cocheras son para un vehículo. Entonces usted va y pone una moto y le queda un mundo de espacio. ¿Podrían guardar 2 motos? Y el reglamento dice 1. ¿Puedo cumplir una normativa de ese tenor cuando lo que usted guarda es una moto? A la inversa, permítame hacer el otro cambio. La cochera es para un vehículo. El propietario compra un vehículo y viene con una RAM o una Raptor, ¿sí? Que ya no son vehículos, son camiones directamente, ¿sí? Bueno, pero el vehículo es un camión, el camión es un vehículo también. Bueno, vienen con una RAM, una Raptor, que aparte el primer día que vienen la rayan toda porque no gira, son grandotas, se golpean todas, va, un espanto, porque se compran un vehículo de ese tipo, pero antes no hacen, por lo menos toman 2 clases para no pegársela contra las paredes. Entonces, ¿el vehículo tiene que tener medidas determinadas? ¿O puedo, en mi cochera puedo poner cualquier tipo de vehículo? ¿Mm? Sí. Bueno, nosotros tenemos que dar solución a eso porque somos administradores. Lindo. ¿Me explico? Tenemos que dar solución a eso. Y una cosa es encontrarnos en medio de un... Cuando yo hablo de un caos, en el buen sentido de la palabra, está claro, ¿no? Cuando uno encuentra que a la cochera le hicieron un entrepiso para que sea baulera, aparte de cochera. O sea, tengo la cochera, el entrepiso, la baulera y después el techo. Y entonces usted encuentra en el entrepiso de la cochera que tienen un pibe viviendo ahí adentro. Te la alquilan. ¿Eh? La alquilan. ¿Se alquilan? ¿Cómo? ¿Se la alquilan? Yo tengo cochera hecha a unidades funcionales, vivienda, cochera hecha vivienda. O sea, sin irme del tema, porque si no vamos a estar 4 horas con el uso. Como verán, la palabra uso, que está en el 2037, que suena hasta tonta, es un lío. Es un problema grande que ustedes deben controlar mucho. Y cuando ustedes no pueden controlarlo, porque ustedes ven que les falta información, porque el reglamento dice la barbaridad como destino cochera y no dice más nada, lo que yo tengo que hacer es después, en alguna asamblea, establecer las reglas de juego de la cochera, del uso.
¿Me explico por qué? Porque le va a simplificar la vida. Y cuando ustedes vean que en las cocheras que hoy están ocupadas, suena a que más que una cochera es una cochera, un depósito, una baulera, un cambalache y lo que fuere, tendré que ver qué es lo que estoy poniendo en la cochera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que generar espacios dentro de la asamblea para que, no para que la gente salga a sacar todo lo que tiene, sino para que a medida que vayan cambiando las costumbres, la gente vaya sacando de a poco. Ustedes no pueden ir a hacer una casa de bruja. Sacame la tabla de CERS. El kayak que huele, porque yo sé cómo viene. Cuando viene de la imposición, el kayak se termina encarnando en la cochera. Porque cuando vos le decís, sacame el kayak, acá no puede tener kayak, el kayak duerme ahí, el sueño lo justo. No te lo muevo nunca más en la vida. ¿Sí? El cochecito del bebé, el asiento del bebé que ahora tiene 17 años, está en la cochera. El pibe ahora no entra en ese asiento ni por asomo, pero está ahí todavía. Y vos decís, no lo querrás vender, che. Entonces, uno tiene que, en eso tiene que provocar cambios desde el lugar de la educación, desde el lugar de la seguridad, desde el lugar de lo inflamable, lo peligroso. ¿Me explico? Tienen que buscarlo desde otro lugar. El no por el no mismo, porque esto es una cochera y en la cochera se guarda un coche. Podemos estar 65 años tratando de definir el término. Y está claro por la naturaleza, y creo que Laura me lo hubiera dicho automáticamente, Melissa, o los que me respondieron, che, a ver, el uso de una cochera, ¿para qué? Para guardar un auto. Ustedes no dirían, para guardar autos, y no saber cuántos. Dirían, para guardar un auto. Una cochera, ¿cuál es el uso? Para guardar un auto, ¿o no? Y en el auto usted engloba a la camioneta, al utilitario, al sub, al que sea, a la moto. Pero fíjese que no entra cosechadora, tractor, semirremolque. ¿Me siguen? O sea, uno del lenguaje popular, más o menos ya se da una idea qué significa, qué es lo que yo puedo guardar ahí. Pero obviamente la gente piensa que vive en algo que es propio. La cochera siendo unidad funcional privativa o la cochera siendo unidad funcional revestida como parte común. Vieron que en los reglamentos le puede decir, este es un espacio común con destino cochera, y que después cada uno se asigna el lugar para estacionar, o puede ser que cada unidad funcional tenga una unidad funcional cochera complementaria, o que cuando usted compra una unidad funcional, pueda comprar también una unidad funcional cochera, o que cualquiera pueda comprar una unidad funcional cochera, siendo externo y que no tenga unidad funcional vivienda. O sea, hay distintas formas de leer un reglamento de cuál es la naturaleza jurídica de la cochera, si es una unidad funcional, si es una unidad complementaria o si es una parte común. ¿Me explico? Ustedes lo leen y después obviamente tendrán que ver cuál es el destino. En todos los casos, el destino de la cochera se tergiversa mucho, se cambia. ¿Por qué? Porque la cochera termina siendo depósito. No hay duda, ¿sí? La cochera termina siendo el estacionamiento de la bicicleta. La cochera termina siendo el estacionamiento del coche y de la moto. La cochera termina, siempre algo le encontrás. Es más, a la gente que en ese momento compra un auto que no sea tan grande, hace ya directamente, le pone un armario contra la cochera. Un armario directamente, no una tablita con una ménsula, armario. Porque es mi cochera. ¿Me explico lo que quiero decir? No entienden ese término, es tremendo. Bueno, se lo tienen que hacer entender ustedes. Ahí está, yo le tiro la responsabilidad en el uso. Es muy importante el uso de las cosas privativas y el uso de las cosas comunes. Es muy importante. Y le diría que es una fuente inagotable de reclamos y de problemas cómo se usa mal las cosas comunes. ¿Sí?
¿Vos sabés que parecemos que vivimos en carpa? ¿Cómo? Sí, la puerta del hall de entrada siempre abierta. Tenemos que andar gritando, ¡ascensor! ¡Ascensor! ¿Por qué? Y dejaron la puerta entreabierta. Como no tenemos puerta automática. Ah, pero cuando tienen puerta automática, ¿viste? Lo que pasa es que como estoy bajando todas las bolsas del súper, le pongo la bolsita para que no cierre la puerta, o lo pongo en parar, o le apago la luz para que no suene la alarma. No vamos a estar siendo casuísticos de todo esto, porque les puedo asegurar que podemos estar hablando un día entero y hablamos un ratito de uso nada más. Digo que eso es una cuestión de conductas, una cuestión de educación, una cuestión de pertenecer a un conjunto de personas que conviven bajo un mismo techo, básicamente, y cómo debe usarse la cosa, porque si se usan bien, ustedes van a ver que generan menos conflictividad. Entonces, la palabra uso, que parece una estupidez, no dicho por ustedes, lo digo yo, porque es chiquita, está en un artículo perdida, importantísimo. ¿Sí? Corto acá, porque si no estamos hasta mañana. Frutos, goce, usar, gozar, el gozar de una cosa en el derecho tiene que ver con la obtención de frutos. ¿Sí? ¿Qué significa obtener frutos? Significa que uno obtiene de la cosa un beneficio. Y aquí podemos hablar de frutos naturales, industriales y civiles. Para la propiedad horizontal, los frutos que se obtienen de la cosa son frutos civiles. Es lo que nosotros llamamos vulgarmente el alquiler. ¿Sí? El alquiler es un fruto civil. El fruto natural es aquel que da la cosa por sí sola sin la intervención del hombre. ¿Sí? O sea que cuando nosotros tenemos un limonero en el parque o en el patio y el limonero da limones, el limón del limonero es un fruto natural, siempre y cuando el limón esté separado del árbol. O sea, cuando yo saco el limón, ahí recién es fruto. Mientras el limón esté adherido al árbol, todavía no es fruto, es parte del árbol. Hoy estoy complicado con los ejemplos, olvídense de lo del limón, no le den bolilla a esto. El limón sirve para hacer gin tonic, no importa, así, eso es el limón. Digo que es el limón natural, no necesita la intervención del hombre, nace solo. Ahora bien, un campo cultivado es lo que da el cultivo, la soja, el maíz o lo que sea, es un fruto industrial, porque es un fruto que se obtiene con la mano del hombre, con la intervención del hombre. No sé para qué expliqué esto, porque en la propiedad horizontal no se dan estas cosas. Acá lo único que se da es el fruto civil. ¿Está? ¿Sí? Pero quería hacer la diferencia. Lindo es cuando usted tiene que explicar fruto. El fruto es aquello que da la cosa sin deteriorarla. Producto es aquello que se obtiene de una cosa deteriorándola. Y entonces uno dice, cuando yo tengo una mina de carbón, el carbón que saco de la mina es producto. ¿Por qué? Porque en algún momento ese carbón se terminó. Y entonces esa mina no sirve más. Cuando usted tiene un limonero, el limonero siempre da fruto. ¿Por qué? Porque usted arranca el limón y al otro año o al otro mes, si tiene un limón de 4 estaciones, usted tiene limón todo el año. ¿Me explico lo que quiero decir? En el árbol y en la mina es re fácil distinguir fruto de producto. Ahora, cuando yo le digo, ¿y un ternero qué es? ¿Fruto o producto? Y ahí empezamos a hacer un quilombo de novela. Un ternero es rico, más que fruto o producto. Bueno, entonces, cambiando de tema, frutos civiles, y aquí también tiene que ver con la parte privativa y la parte común.
La parte privativa, los frutos que yo podré obtener, que serán del alquiler, beneficiarán solo al propietario, no tiene que pedirle autorización a nadie para alquilar, ¿sí? Pero tendremos que ver qué dicen los reglamentos en cuanto a la posibilidad de alquilar o no las unidades complementarias, que acuérdense que pueden estar suprimidas o pueden tener algún tipo de restricción. A ver. Yo cuando compro una unidad funcional, puedo comprar una unidad funcional o una unidad funcional que venga también con una unidad complementaria. ¿Está? La pregunta que nos van a hacer a nosotros es si puedo alquilar la unidad complementaria. Y ustedes dirán, perdón, ¿con la unidad funcional o suelta? No, suelta, yo estoy viviendo. No, mire, la unidad complementaria complementa a la unidad funcional. En principio no van sueltas. Pero, como a lo mejor están en distintos lugares, la unidad funcional está en el 5º piso y la unidad complementaria baulera está en el subsuelo, uno podría llegar a entender que son dos cosas distintas. Bueno, este problema ustedes se lo sacan viendo qué dice el reglamento. Si el reglamento trae una limitación en el alquiler de una baulera, digo baulera por dar un ejemplo, de una unidad complementaria, ustedes tendrán que ver que se aplique esa restricción, esa limitación en el alquiler de la unidad complementaria. Si no hay limitación de alquiler de la unidad complementaria, tenemos que ver si ese alquiler puede afectar a la seguridad de los demás propietarios. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece lógico que entre propietarios puedan alquilarse la baulera, o sea, las unidades complementarias, porque todos viven en el mismo lugar. O sea, porque todos convivimos en el mismo lugar, no entran terceros. El problema es cuando usted quiere alquilar una unidad complementaria para que venga un tercero. O sea, solamente viene el tercero a dejar la sillita reposera que usó en el parque y se va. ¿Me explico lo que quiero decir? Esto genera o puede generar alguna situación de inseguridad de acuerdo a donde estén ubicadas geográficamente las unidades complementarias. Entonces, independientemente de que no esté prohibida, ustedes tienen que tener en cuenta la cuestión de seguridad. Entonces, ¿pueden alquilarse las unidades funcionales? Obviamente que sí. Deberemos ver si hay algún tipo de restricción por las unidades complementarias en el reglamento. Los reglamentos viejos es posible que no lo tengan. Fíjense siempre en la razonabilidad de que si es alquilada, el acceso de terceros que no pueda producir situaciones de inseguridad. Es lo único que me parece a mí que uno tendría que tener en cuenta. Y con respecto a el alquiler entre personas que vivan dentro del edificio, me parece que estaría totalmente permitido, incluso si estuviera prohibido. Porque la prohibición de alquilar una unidad complementaria, en cuanto a su naturaleza, digo, ¿por qué prohibiría yo alquilar una unidad complementaria? Para que no venga un tercero. Pero si estamos todos dentro del mismo edificio, la prohibición pierde peso por sí misma. Y hay veces que uno tiene que entender que hay unidades funcionales, autónomas, que el reglamento las llama unidades complementarias. ¿Por qué? Porque se le ocurrió al desarrollista decirte que te vendo un departamento con cochera. Y entonces a la cochera le puso unidad complementaria, pero la cochera es una unidad autónoma, pero le puso complementaria solamente para que la gente vea que está comprando dos cosas. No sé si me explico. Y eso también ustedes lo tienen que ver, porque en algún punto, si no hay problemas de seguridad, la cochera podría alquilarse tranquilamente a terceros. Cuando yo digo problema de seguridad, digo si la zona donde están las supuestas unidades complementarias no le permite tener acceso a zonas principales de vivienda, de locales, de oficina a terceros. Eso es lo que quiero decir. No estoy siendo claro para nada.
sé que estuve hablando 1 hora de 2 cosas, y tengo 3 artículos que tienen 1000 cosas, así que tengo un problemón. Estoy complicado hablando. A lo que voy es que el tema de los frutos es un tema que también suele generar algún tipo de inconveniente. Tienen que respaldarse en el reglamento, tienen que ver lo que dicen las actas de asamblea, pero tengan cuidado de no afectar derechos de propiedad. No se olviden nunca que los propietarios de las unidades funcionales son titulares de un derecho real sobre cosa propia. No estamos hablando de cualquier titular, estamos hablando de un titular de un derecho real sobre cosa propia que tiene todas las facultades. No están cercenadas así por gusto. ¿Sí? No podemos pensarlo desde el lado siempre no, no, no. Hay que pensarlo a la inversa. Sí, 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 pero sí hasta. Y el hasta me parece que es lo que dijo Melissa, es no afectar derechos de terceros. ¿Me explico? O sea, no lo vean siempre como una cuestión siempre prohibitiva, el no, el no, el no, el no, el no. Tienen que evaluar cada consorcio, cada situación en particular, y tienen que ver qué dice el reglamento. Ahora, los frutos de la cosa común también generan un problema. Hoy está, las 4 cosas que dije, todas generan problemas, ¿vieron? Es raro. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos esta situación de el alquiler de la azotea para instalar una antena de telefonía celular, o ese cartel luminoso que ustedes ven, tremendamente tecnológico, que pasa publicidades permanentemente, o la publicidad en las medianeras. ¿Cómo podría ser la publicidad en el frente del edificio y demás? ¿Me siguen? Bueno, aquí en esta situación estamos alquilando o estamos obteniendo frutos civiles de una cosa común. Ahora, ¿quiénes contratan generalmente estos contratos de locación de cosa común? El consorcio. El consorcio. ¿Qué hace el consorcio con el dinero? Se lo guarda. Y después de guardado el dinero, ¿dónde lo usa? Y en cosas que hagan falta al edificio. Bien, entonces nunca entendimos que la pared medianera es de todos los propietarios, que el fruto obtenido de la pared medianera por el alquiler de la publicidad va a todos los propietarios, y que los propietarios son los que deciden si se lo gastan en un viaje o si se lo gastan en el edificio. O sea, para que ustedes tengan una idea cómo cuesta esto de diferenciar la cosa común de la cosa privativa o del consorcio y de aquello que haga el consorcio dentro de los actos de administración y demás. No es fácil. Antes de la ley, antes del Código Civil y Comercial, esto se mezclaba todo, pero hoy no está mezclado. La cosa común es de los propietarios, no es del consorcio. Entonces, si es de los propietarios, los frutos que se obtienen de la cosa común, ¿a dónde van? A los propietarios. Los propietarios son los que deben decir no. Queremos que vayan al consorcio y que el consorcio los use para tal cosa. ¿Me explico? Pero eso tiene que surgir de una asamblea. Si no, el principio es a la inversa. La plata que se obtenga de el dinero, que es la plata que se obtenga, escúchame, el dinero que se obtiene o el fruto que se obtiene de el alquilar una parte común o del cobro de una medianera. Hay un edificio que se construye, se apoya en el otro edificio, el cobro de esa medianera, ese dinero va a los propietarios. En las proporciones que tenga cada uno de acuerdo al reglamento. ¿Sí? En las proporciones que tenga cada uno, proporciones digo porcentaje. Para que no sea así, lo deben establecer en el reglamento, lo deben establecer por acta de asamblea. Con respecto a la disposición
La disposición puede ser material o jurídica. La disposición jurídica ustedes la van a encontrar en el 2045. Dice que el titular de una unidad funcional puede enajenarla, constituir derechos personales, derechos reales, y aquí aclara algo que me parece que no hacía falta aclararlo, que es que cuando usted dispone de una parte, de la parte privativa, dispone de la parte común. O sea, usted no puede vender el departamento y quedarse con la cañería. Eso es lo que está diciendo el codificador, como diciendo, soy re inteligente. O sea, las partes comunes y las partes privativas no pueden separarse. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden separarse jurídicamente, en el sentido que yo pueda vender una parte privativa y quedarme con la parte común, o a la inversa, o que tengamos la posibilidad de que me embarguen o que me ejecuten una parte común y no la privativa, o a la inversa. ¿Está? Esto que también les digo genera algún tipo de situación porque algunos abogados o jueces o operadores del derecho no conocen esto bien y pretenden embargar los ascensores. Bueno, eso habla a las claras de que muchas veces no tenemos claro de quiénes son los ascensores. Pero fíjense en los reglamentos de propiedad horizontal, ustedes van a ver que muchas veces dicen que los ascensores son propiedad del consorcio. Y los dicen sin tapujo, o sea, independientemente que el 2041 diga que el ascensor es una parte común, después el reglamento dice de que esas cosas comunes son parte del consorcio. Es un disparate jurídico. O sea, yo compro una unidad funcional que vale $90.000 y en el momento que firmo la escritura le transmito parte de esos $90.000 al consorcio solamente por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad? Pero como se escribe, se entiende mal. Entonces uno tiene que saber perfectamente que no puede haber un embargo de un ascensor, porque es una parte común, ¿sí? Que forma un todo inseparable. Entonces, si embargo una unidad funcional. ¿Estamos? No puedo embargar una parte. Una unidad funcional, completa, con la parte privativa y la parte común. Así la vendo, así la dono, así la hipoteco. Todos los derechos personales y reales que a ustedes se les ocurra, la alquilo, la presto, la pongo como garantía. Todo uniformemente. Un todo inseparable. La disposición material es otro tema. ¿Por qué? Porque yo acabo de hablar de la disposición jurídica. La disposición material habla de cambiar la materia, cambiar la materialidad de la cosa. Digo, ¿el propietario tiene disposición material de la cosa? Sí. ¿Cuál es el límite? Y no afectar derechos de terceros. Uno podría decir el límite es que no se caiga el edificio. Si quieren hacer guasos así, medio bestia. Pero la disposición material la tiene. Puedo cambiar los pisos, puedo cambiar los baños, puedo hacer un montón de cosas. La pregunta es si la disposición material se hace sobre las partes privativas y sobre las partes comunes. Y ahí, cuando hablamos sobre las partes comunes, la cuestión ya cambia. ¿Por qué? Porque la disposición material sobre una parte común necesita del acuerdo de todos los propietarios. ¿Por qué? Porque estoy modificando algo que no es mío, es de todos. Eso pasa con los balcones. El balcón no se puede cerrar porque a alguien se le ocurre porque tiene frío en los inviernos. Para cerrar un balcón hay que pasar por una asamblea y tiene que obtener la unanimidad. Artículo 2052 del Código Civil y Comercial. Aquellas modificaciones que se hagan sobre una parte común que favorezca a un solo propietario requiere la unanimidad y paga todos los gastos del propietario. 2053. Entonces la disposición sobre una parte común está en principio vedada, siempre y cuando no tenga autorización. Y ustedes me dirán, a ver, lo está explicando difícil. ¿Qué es esto de disposición?
Miren, me compré 2 departamentos, uno al lado del otro. Y para no salir al palier y abrir la puerta y después entrar a la puerta del otro departamento, ¿saben lo que hice? Abrí una pared y le puse una puerta entre los 2 departamentos. ¿Me siguen? Eso es disposición material prohibida. Peor aún cuando esa disposición material la hago con 2 departamentos, pero que están uno arriba del otro. Y hago una escalera interna. ¿Por qué? Porque me da frío bajar la escalera o el ascensor, y entonces como lo hago en pantufla, hago un agujero y hago una escalera. ¿Me estoy explicando bien? Vos sabés que mi habitación tiene poca ventilación. Plaf. Le chanté una ventana. Y la ventana da la medianera del vecino. Pero bueno, como estoy en el 8º, no tengo vecino. El vecino está en planta baja. Bueno, todas esas cosas son disposiciones materiales prohibidas. ¿Por qué prohibir? ¿Porque no las puede hacer? No, no. Es porque necesita consentimiento de todos los propietarios. Artículo 2052. Entendemos que la palabra unanimidad es sobre el todo, está claro, ¿no? Todos. No los presentes, no, todos. Entonces, disposición material sobre la parte privativa, sí, siempre y cuando no cause algún tipo de perjuicio a la estructura y a la seguridad del inmueble, y con respecto a las cuestiones de la disposición material en relación a las partes comunes, vamos a partir del principio de no, salvo que tenga la autorización establecida en el 2052 y en el 2053, que es hacerse cargo de. Ahora, hay un término intermedio, porque hay actos que no son de disposición, sino que son actos de administración. ¿Esto qué quiere decir? Mire, yo no modifico la cosa. ¿Puedo hacer algún acto sobre la cosa? Sí, obviamente. ¿Cuáles son los actos que puedo hacer sobre la cosa? En la parte privativa, todos. No estoy explicándolo bien. Déjenme de nuevo. Vamos. A ver. Yo a una casa la puedo limpiar. El limpiar una casa se llama acto de mero mantenimiento. Si en una casa, yo digo la casa y es lo mismo que la PH, pero bueno, lo digo en la casa como para que suene más. Cuando se rompe el inodoro de mi casa y pierde agua por el inodoro, porque se rompió la mochila, y arreglo la mochila para que no pierda el agua del inodoro, la mejora es necesaria. ¿Me van siguiendo? Bien. Cuando yo a mi casa le pongo gas natural, porque antes tenía solamente el gas que viene en las garrafas, la mejora será útil, porque favorece a cualquiera que viva en la casa, independiente que sea yo u otra persona. Todos disfrutan del gas natural. ¿Me explico? Esa mejora es útil. Y cuando yo a mi casa le pongo un jacuzzi, porque me gusta cuando llego descansar y que las burbujas me acaricien la pelada, esa mejora es suntuaria. ¿Me siguen? Mejoran de mero mantenimiento, mejoras necesarias, mejoras útiles, mejoras suntuarias. ¿Está? Bien. En las cosas comunes, yo las únicas mejoras que puedo hacer son las mejoras de mero mantenimiento. Estoy hablando como propietario, ¿está? Como propietario o ocupante de la unidad funcional. Cuando yo soy administrador, tendré las mejoras de mero mantenimiento y las mejoras necesarias. Esas son facultades, mejor dicho, obligaciones del administrador. Cuando usted dice mantener la cosa común, básicamente es hacer las mejoras de mero mantenimiento y las mejoras necesarias.
¿Puede el administrador hacer una mejora útil? Ya va a tener que pasar por asamblea. Artículos 2051 y 2052. Depende de la utilidad. Si es una utilidad media, 2051. Si vamos a cambiar estructuralmente el inmueble, ¿sí?, para que sea una utilidad mayor, será 2052 y vamos a necesitar la unanimidad. En el 2051 necesitaremos mayoría absoluta, 2052 unanimidad. Quédense tranquilos que yo voy a dar mejoras. O sea, los artículos lo estoy diciendo por si ustedes quieren anotarlo, pero yo después voy a tomar estos temas desde el lado de las mejoras. Ahora estoy hablando solamente qué significa actos de disposición y actos de administración. ¿Estamos? Bien. Entonces, sí vamos a tener. Lo que no va a haber son las mejoras suntuarias, porque para las mejoras suntuarias sí vamos a necesitar tener la aprobación de todos los propietarios. Y aquí estoy hablando, qué sé yo, tenemos un espacio ocioso y hagamos una cancha de tenis, de pádel, o hagamos un gimnasio. ¿Me explico lo que quiero decir? Ya no es útil la mejora, ya es suntuaria. ¿Más o menos me estoy explicando bien? ¿Sí? Bien. Entonces, ahí tenemos básicamente dentro de los derechos de los propietarios, usar, gozar, disponer, jurídica, materialmente. Esos son los derechos básicos que tienen los propietarios. ¿Dónde tienen más derechos los propietarios? En los reglamentos, tanto de propiedad horizontal o de copropiedad de administración, los viejos, y reglamentos internos. De ahí surgirán otros derechos. A lo mejor no son derechos nuevos, pero sí son cómo deben ejercerse los derechos que ya tienen. Ejemplo, uso de la cosa común. Y ustedes tienen un incinerador de basura. Pero entonces le dicen, la basura usted la tiene que sacar a las 20 horas. ¿Me explico? O sea, no le están dando derecho a sacar la basura. Le están diciendo cómo ejercer el derecho de usar el incinerador o el lugar donde tirar la basura y demás. O sea, no me están dando un derecho nuevo, sino que lo que están haciendo es reglamentar un derecho que ya tengo. ¿De dónde va a surgir esto? Del reglamento interno, o también puede surgir del reglamento de propiedad horizontal. En cuanto a las obligaciones que tienen los propietarios, ustedes la van a encontrar en el artículo 2046, ¿sí?, con unos cuantos incisos, pero estas obligaciones que están ahí son meramente enunciativas. Esto quiere decir, aquí tienen un grupito, pero pueden tener un montón más de obligaciones, que surgirán del reglamento y del reglamento de propiedad horizontal y del reglamento interno. O sea que vamos a ver que los propietarios tienen obligaciones que surgen de la ley y que surgen de los reglamentos. A mí me sirven saber la ley y saber lo que dice el reglamento para saber si el propietario se está comportando como dice la ley o como dice el reglamento, porque si no es así, está incumpliendo con una de sus obligaciones. Entonces, esto lo tengo que conocer. Fíjense cuál es la primera obligación del 2046, inciso A. Cumplir con lo que dice el reglamento de propiedad horizontal y el reglamento interno si lo hubiere. O sea, ya desde el vamos empezamos con artillería pesada. Usted tiene que cumplir con lo que dice el reglamento, cumplir con lo que dice el reglamento interno. Para cumplirlo, adivinen qué tengo que hacer. Conocerlo. Porque si no lo conozco, es difícil que lo cumpla, independientemente de que damos por presabido de que conoce el reglamento y el reglamento interno, porque así lo pone en la escritura, y declara conocer y aceptar el reglamento y el reglamento interno. Una mentira total, porque en realidad no conoce nada. Cuestión que también tenemos que hacer nosotros, un poco ahí también de función educadora y hacer conocer. ¿Sí? Obligaciones. A lo mejor ponerlas en
transparentes, o que lleguen en forma de flyer, meme, estado, no sé de qué manera, pero que los propietarios deben conocer cuáles son las obligaciones que tienen a su cargo, no tengo duda porque las desconocen permanentemente. Entonces me parece que sería bueno aquí una función educativa. Fíjense que el reglamento interno nombrado en el inciso A del 2047 es en el único lugar que se nombra y no se dice absolutamente más una sola palabra de qué es un reglamento interno. Así que desconocemos todo aquello que pueda contener un reglamento interno. ¿Qué es un reglamento interno básicamente? Un reglamento interno es un contrato en el cual se establecen normas de convivencia. Básicamente. Pero las normas de convivencia son normas de convivencia en tanto y en cuanto, incumplidas ellas, uno pueda tener algún tipo de sanción. Porque si una norma de convivencia no tiene una sanción por el incumplimiento, la norma de convivencia deja de ser tal, salvo en los lugares donde las normas de convivencia son consuetudinarias, porque es una cuestión educativa. O sea, usted va a países como Japón, Alemania, elija algún país de esos que nosotros entendemos que son educados, y usted no le tiene que estar explicando a la gente por qué no tira un papel en el piso. No lo tire y punto. Por más que no lo diga ninguna norma. No sé si me estoy explicando bien. Acá parece ser que para que no tiremos el papel en el piso, lo tenemos que tener una norma. Un disparate, pero bueno, somos argentinos, qué sé yo. Eso no quiere decir que seamos malos o buenos, tenemos una idiosincrasia particular. ¿Está? Entonces, el tema de los reglamentos internos tienen esta funcionalidad, que si yo voy a poner una norma de convivencia, tengo que poner cuál es la sanción por el incumplimiento. Ahora, esa sanción por el incumplimiento tiene que venir siempre de la mano con una posibilidad de defenderse por parte del infractor. Esto de defenderse a mí me da la pauta de que se contempla lo que llamamos el derecho de defensa, porque si no, usted me impone una multa porque vaya a saber qué, le dijo quién, que le contó no sé qué, y que pasó no sé cuándo, pero yo me comí una multa de X cantidad de pesos que viene en la expensa o viene aparte de la expensa. Y uno no sabe por qué, o dice, a mí me dijeron que hiciste una fiesta clandestina, y aquí tengo los audios. Veo que pasan muchas cosas de esta hoy en día, más todavía, y a uno no le dejan decir, mire, discúlpeme, aquí fiesta clandestina no hubo, o hubo una fiesta pero no fue clandestina, tengo el permiso de la ciudad, lo que fuere, no sé si me explico. Hay que dar el derecho de defensa porque si el infractor después no pagara la multa, usted la quiere criticar en la justicia, lo primero que le va a decir al juez es que usted no dio el derecho de defensa, entonces la multa no es criticable, o sea, la sanción no es criticable. Entonces eso hay que adecuarlo en los reglamentos internos porque no se ve el derecho de defensa. Para que ustedes vean qué es lo que contiene el reglamento interno, básicamente, como norma de convivencia, son normas de conducta cerradas. Yo sé que no acabo de decir nada con esto, pero imagínense ustedes que dijera así, una norma de tránsito. Estacionar está prohibido. ¿Ustedes qué harían con una norma de tránsito que diga estacionar está prohibido? La primera pregunta sería, ¿a dónde? ¿Me siguen? O sea, esta es una conducta abierta, estacionar está prohibido. ¿A dónde? No sabemos. Entonces, lo que tienen los reglamentos internos tienen que contener conductas cerradas. Estacionar está prohibido de 8 a 20 horas en esta calle. ¿Me siguen? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, a una conducta determinada, decirle los alcances de esa conducta, ¿para qué? Para que incumplida esa conducta determinada, usted pueda poner una sanción. Porque si no es muy complicado.
¿Me siguen? Y después tenemos que ver la forma de redactar. Y es muy importante la forma de redactar, porque estamos acostumbrados a una forma de redacción prohibitiva. Y debería dejar de ser prohibitiva para pasar a ser consensuada. Pero por una cuestión de aquello que provoca lo prohibido. Lo prohibido muchas veces provoca esto de querer hacerlo porque está prohibido. O sea, es una cuestión conductal, muchas veces que provoca un efecto no deseado. Entonces, deberíamos plantearnos de qué manera se debería redactar el reglamento interno. Yo pienso que el reglamento interno se debería redactar de acuerdo a consensos. Los propietarios acuerdan que. ¿Me siguen? Así, en vez de decir, está prohibido esto, porque es como me venga impositivamente por parte de otra gente. Y en realidad, el reglamento interno, las normas de convivencia son aquellas que son puestas por los mismos propietarios. Los mismos propietarios no podrían autoprohibirse. O ustedes ponen en una cartela en la heladera que diga prohibido abrir esta puerta. Nada. O sea, la forma de cómo ustedes se autorregulan no es prohibitivamente por naturaleza. ¿Me siguen? O sea, la cuestión no es autoprohibitiva. O sea, cuando estoy con el otro, pacto. Bueno, entonces los reglamentos internos tendrían que tener esa dinámica. El inciso B, a ver, podemos hablar, si de uso podríamos hablar un día, de reglamento interno podemos hablar un mes, ¿está claro? Porque me encantaría ver cómo ustedes redactan un reglamento interno. Yo no sé, a mí me dijeron que dispongo de 7 clases, 2 horas me parece muy poco para hablar de esto. A esto hay que practicarlo. A mí me encantaría que ustedes redacten reglamento interno. Porque en algún momento les va a tocar a ustedes que los propietarios le digan, mirá, queremos hacer un reglamento interno, haz un borrador. Y mi pregunta es, che, hagan un borrador. Yo quiero que ustedes hagan un borrador. Porque el reglamento de propiedad horizontal ustedes no lo tocan, ustedes lo reciben, bien, gracias, y ahí quedó. Pero el reglamento interno lo van a imponer a ustedes hacer un borrador. Yo no tengo forma de comunicarme con ustedes. Yo pondría mi correo, puse mi correo electrónico alguna vez por acá. ¿Ustedes tienen mi correo electrónico? No, ¿no? Yo voy a poner mi correo electrónico porque me gustaría, si ustedes no los ponen así incómodos, que me manden algún correo electrónico y me digan, redáctenme, ¿sí?, un encabezado de un reglamento interno y tres reglas que establezca el reglamento interno. Las que quieran. A ver, ¿cómo lo redactarían? 3. Yo les voy a poner aquí mi correo electrónico. Esto, ahí está, miren, hay uno que ya lo tenía. ¿Cómo es eso? Bueno, Sebastián parece que lo tenía, yo lo paso de nuevo. Sí, lo habías pasado. Bueno, a ver, no tienen ningún tipo de obligación de mandarme nada, está claro, ¿no? Esto es una cuestión totalmente voluntaria, de si tienen ganas, cómo ustedes redactarían normas de un reglamento interno. También se lo voy a pedir cuando redactemos convocatoria de asamblea, ¿está claro? Cuando redactemos convocatoria de asamblea les voy a pedir que ustedes me redacten los órdenes del día. Va de suyo que me tienen que... Si no, ¿cómo vamos a administrar si no sé cómo redactar una orden del día? También se lo voy a pedir. Yo no sé si ustedes están acostumbrados a hacer este tipo de actividad. Vuelvo a repetir, es voluntario. Si quieren, me lo pasan, porque desde ahí son disparadores para poder ver de qué manera provocamos cambios útiles, porque nosotros a lo mejor leemos reglamentos internos, leemos convocatorias de asamblea, leemos expensas, pero no sabemos si están bien hechas. Y a lo mejor lo que tenemos que provocar nosotros son cambios de
ver las cosas, de pensar las cosas, de hacer las cosas y hacerlas de otra manera que genere menos conflicto. Nosotros tenemos que bajar el nivel de conflictividad. O para eso hay que hacer, no hay que hacer siempre lo mismo. Y estamos haciendo siempre lo mismo. El que quiera, vuelvo a repetir, no tienen obligación, no se sientan presionados por esto, ni mucho menos, ya veo que Roberto me pega después. El que tenga ganas. El inciso B habla de que el propietario debe mantener la unidad funcional en buen estado de conservación. No voy a aclarar qué es esto porque me parece como obligación enorme. En buen estado de conservación, ¿qué quiere decir? Que esté limpia, que esté bien pintada, que esté bien ordenada, que tenga olor a limpio, que tenga arreglos florales, no sé. En estado de conservación calculo yo que debe ser a nivel genérico que la unidad funcional pueda cumplir con su destino y que no afecte la estructura de las unidades, de las demás unidades funcionales. Estimo que debe ir por ahí, porque si no, pensar de que si mi unidad funcional está limpia o no está limpia, eso es mío. Principio de reserva, artículo 19 de la Constitución Nacional, yo vivo como se me canta la gana. Ahora, de la forma de vivir que no afecte derecho de tercero, ahí te creo. No sé si me explico lo que quiero decir, porque si no, suena medio raro que a mí me obliguen a mantener la cosa en buen estado de conservación. Estamos hablando de que esa no conservación afecte derecho de tercero. Ahí está el punto. El inciso C debe ser de contribuir al pago de las expensas ordinarias y extraordinarias. Espero que sea así, porque ni siquiera lo leí. No sé si así o a la inversa, pero debe andar por ahí. Mucho más no hay. Entonces tenemos contribuir a la expensa ordinaria y extraordinaria de acuerdo a la proporción de su unidad funcional. Dice una barbaridad acá. En realidad usted debe contribuir al pago de la expensa ordinaria y extraordinaria de acuerdo a lo que diga el reglamento. No a la proporción de su unidad funcional, porque el reglamento puede decir una cosa distinta. O sea, usted tiene que ir a la cláusula de reglamento que diga expensa contribución. Ahí lea. No me lea los porcentajes que tiene la unidad funcional al principio. ¿Me explico? Yo hago así como si me vieran. Bueno, yo estoy señalando para allá, no sé para qué. Entonces, al principio del reglamento usted va a tener detallada la unidad funcional y ahí va a tener un porcentaje. No tomen ese porcentaje. Vayan a la cláusula de expensa y vean cómo dice la cláusula de expensa que deben tomarse los porcentajes. Porque pueden ser iguales o pueden ser distintos. No sé si estoy siendo claro. Yo soy el constructor, el dueño del terreno, el amo y señor. Me voy a quedar con el último piso, vista al río. ¿Sí? Y me pongo una contribución de expensa del 0,25. Y que todo lo demás, pero, o sea, bolsa, ¿qué me importa? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo hice, lo trabajé, lo vendí, hice el reglamento y puse lo que quise, si el reglamento es un contrato. ¿No es cuestionable eso? ¿Eh? ¿No es cuestionable? Es cuestionable, porque el reglamento es un contrato, lo puedo atacar como cláusula abusiva, pero lo tendrán que hacer los abogados. ¿Te imaginas que en una asamblea decir que se modifiquen esos porcentajes necesitamos la unanimidad? Adivina quién no va a estar de acuerdo. El propietario de la unidad funcional que contribuye con poco. Es cuestionable, pero jurídicamente. Asambleariamente lo más probable es que no obtenga ningún tipo de respuesta. Pero sí, es cuestionable. Pero una cosa que sea cuestionable y otra cosa que esté prohibido. Y yo lo que estoy diciendo es que está totalmente permitido. Pero si difiere de los porcentajes que establece la agrimensura, cuando vas, ponerle que tengas que ir a un juicio, más allá de que no lo, porque tendrás que ir a un juicio, si no, no te lo van a aprobar nunca en asamblea, porque vos sos parte, y si necesitas el 100% es inviable que te lo aprueben. Tenés que ir a juicio. Sí. La legislación, ¿cuáles son los resultados al respecto en estos casos? Totalmente variados, totalmente variados. No hay una jurisprudencia uniforme diciendo que siempre es una cláusula abusiva, porque como el reglamento se presume conocido por todos,
antes de firmar la escritura vos leíste el reglamento y lo que hiciste fue aceptar el reglamento. Entonces, partimos de la base que vos aceptaste el reglamento. El tema es cuando el boleto de compraventa viene con una impronta de contribución de expensa y con participación, te dice que tu unidad funcional tiene 120 metros cuadrados totales de partes privativas y comunes, en un todo que va a tener 25.000 metros, pero resulta que cuando se terminó de construir, el inmueble tiene 67.000 metros. Entonces tus 140 metros de 25.000 tenía un porcentaje, pero tus 140 metros en 65.000 es un porcentaje mucho más chico. Entonces, en esos casos, sí, la jurisprudencia ha tenido alguna mirada más incisiva con el tema de la contribución de expensa y demás, pero si no, generalmente es como te toque el juez. ¿Vos lo puedes cambiar por asamblea? ¿Eso? ¿Los porcentajes? Sí, por unanimidad sí. Okay. Por unanimidad sí. Distintos son los conceptos que conforman las expensas. Los conceptos que conforman las expensas, a lo mejor, si hay un concepto que es general, que deja de existir, mantenimiento de caldera, porque lo que hicimos fue anular la caldera, ahora cada departamento se va a calefaccionar solo. No sé si estoy diciendo, ¿me siguen? El consumo y el concepto de mantenimiento de caldera no existe más, ¿me explico? Pero no hay que hacer ningún tipo de asamblea, no hay ningún tipo de problema. O sea, los conceptos sí, el tema de los porcentajes no, necesitamos ya unanimidad total. El inciso D tiene que ver con integrar el fondo de reserva si lo hubiere. También otro tema aquí, el fondo de reserva, porque el fondo de reserva sí es patrimonio del consorcio, forma parte del patrimonio del consorcio. Y el fondo de reserva, la cuestión es cómo debe usarse, o sea, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? Y lo más importante es lo que hablamos el otro día, Martín, creo que con vos y con los demás, es cómo se mantiene intangible el fondo de reserva. En una economía inflacionaria como la nuestra, tener un fondo de reserva de 100.000 pesos en enero, y hoy estamos a 27 de mayo, ya habremos perdido más de un 12% por la inflación. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que soy un buen administrador? No, todo lo contrario. ¿No hablamos de eso, Martín, en la semana pasada? ¿Sí? Bueno, ahora bien, ¿para qué usamos el fondo de reserva? ¿Para qué sirve el fondo de reserva? ¿Qué es el fondo de reserva? O sea, es un dinero, ¿sí?, que, como bien lo dice la palabra, está guardado para una situación excepcional. La situación excepcional no son los desfasajes financieros del falta de pago de la expensa. Es aquello imprevisto. Porque si yo tengo falta de pago de expensa y la falta de pago de expensa es más o menos mensual en un sentido de volumen económico parecido, lo que tengo que hacer es previsión de gastos por aquellos deudores de expensa que no pagan, pero no usar el fondo de reserva. Yo sé que lo estoy mezclando ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos plata guardada, el fondo de reserva es plata guardada, vamos a hablarlo así fácil. ¿Para qué uso la plata guardada? El fondo de reserva se usa para imprevistos. ¿Sí? Imprevisto. ¿Es imprevisto que yo tenga que cobrar 100.000 pesos de expensa entre todas las unidades funcionales y cobre 90.000 si hace 3 meses que estoy cobrando 90.000? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Prever. Primero tengo que cobrar la despensa deudada, pero en el trajín de cobrar la despensa deudada tengo que prever de dónde sacar el dinero para que no se me produzca un desfasaje económico. No usar el fondo de reserva.
Porque cuando yo tenga que usar el fondo de reserva para lo que realmente está preparado, que es eso imprevisto, eso que surge de manera urgente, rápida, o sea, imprevisible, porque ahí está el punto, es que yo tenga eso para salir a la palestra y para poder solucionar el problema. Y no encontrarme que el fondo de reserva lo vengo integrando todos los meses porque estuve pagando la luz. Pago de norte o de sur, y no sé, y pago alguna otra cuestión porque no me entra el dinero. Y entonces al otro mes yo pongo la despensa, integración del fondo de reserva porque tuve que usar el fondo. ¿Me siguen? Bueno, eso no se puede hacer. No es esa finalidad. Entonces hay que buscar otra forma de mantener al consorcio financieramente de manera adecuada. Yo no sé si ustedes tienen algún contador o algo que les explique esto de las cuestiones financieras. Yo, se imaginan, soy abogado, pero sí les puedo hablar de la naturaleza jurídica del fondo de reserva. Usted el fondo de reserva no lo tiene que tocar, usted tiene que tener una caja chica, que es la que maneja la entrada y el fluido de dinero, y después tiene que tener fondos operativos, o sea, dinero que usted está juntando para situaciones específicas, pero ya previstas. La cara de seriedad de los que están en las cámaras prendidas me dicen de que no están no estoy explicándome nada. Toda la plata no va a un solo lugar. El fondo de reserva no puede estar con el dinero operativo. Porque si está con el dinero operativo, lo primero que hago cuando me falta plata, gasto el fondo de reserva. Si eso lo interpretamos bien, yo estoy feliz. Y cuando tengo que pintar el frente del edificio, o cambiar las rejas del barrio privado, y tengo que juntar dinero, ese dinero para cambiar las rejas, el enrejado, o para poner cámaras de seguridad, o para poner drones, o para poner la terraza verde, o para pintar el frente del edificio, lo que fuere, esos son fondos operativos, son gastos que se juntan, o sea, son dinero que se junta, pero con una finalidad determinada, que tampoco es el fondo de reserva. Una cosa es el dinero que junto para algo determinado, otra cosa es el dinero que junto para el devenir actual, normal y habitual del consorcio, y otra cosa es el fondo de reserva. El fondo de reserva puede estar o no. ¿Sí? No hay siempre fondo de reserva, y ustedes no pueden constituir un fondo de reserva porque se les ocurre. Ustedes tienen que, al fondo de reserva, crearlo por asamblea, si es que el reglamento no lo establece. Y cuando se crea por asamblea el fondo de reserva, ustedes tienen que crear no solamente el fondo de reserva, sino que tienen que crear también el quantum, o sea, el monto del fondo de reserva, el cómo se integra el fondo de reserva, la manera de usarse del fondo de reserva, y también tendrán que establecer la forma en la cual ustedes van a mantener intangible el fondo de reserva. Ustedes me dirán, pero pará, si yo veo en la asamblea que dice fondo de reserva 20.000 pesos, ¿qué me está diciendo? Bueno, le estoy diciendo que así no es. Fondo de reserva, tiene que ser un porcentaje. ¿Para qué? Para que sea móvil. ¿Cómo se integra? 2 cuotas, 3 cuotas, 5 cuotas, 7 cuotas. No sé cómo se integra, lo tienen que pactar los propietarios. ¿Cómo se usa? De acuerdo al artículo 2064 y de acuerdo al artículo 2067, el 2064 es facultades o atribuciones del Consejo de Propietarios, y el 2067, derechos y obligaciones del administrador, van a ver que en ambos casos se dice que el fondo de reserva lo podrá usar el administrador para gastos que no sean mayores a lo ordinario.
y cuando el gasto sea mayor al ordinario, el fondo de reserva deberá ser usado con acuerdo del Consejo de Propietarios. Así. Montoncito. Es tremendo. Es tremendo lo que dice el 2064 y su réplica en el 2067. ¿Cuándo el gasto es mayor al ordinario? Bueno, eso es lo que yo le pido que establezcan dentro de la asamblea cuando están creando el fondo de reserva. Y si el fondo de reserva está creado, lo que les pido a ustedes que en una asamblea establezcan la discrecionalidad del administrador para usarlo y cuándo necesitará el acuerdo del consejo. Para casos muy particulares y para casos en los cuales uno esté usando el fondo de reserva en porcentajes mayores a los razonables. Digo, ¿cuánto puedo usar de fondo de reserva sin pedirle permiso al Consejo de Propietarios? ¿El 30%? ¿El 20%? ¿El 25%? ¿El 28%? ¿El 43%? ¿Me siguen lo que voy? Ahora, el 43 de 100.000 son 43.000 pesos. El 43% de 17 millones de pesos es otra cosa. Ustedes me dirán, ¿dónde hay fondo de reserva de 17 millones de pesos? ¿Vos estás loco? No sé. O sea, es lo que ustedes tienen que ver de acuerdo a la circunstancia de cada caso en particular. Y no pueden estar atados a la decisión de un consejo de propietarios. Por eso digo que esto tiene que estar evaluado de antemano, porque lo primero que hace el consejo propietario, usted administrador usó el fondo de reserva sin autorización. Como pensando ellos que cualquier utilización del fondo de reserva debe pasar por la previa autorización del consejo propietario, totalmente improcedente. Porque adivinen qué pasa con el consejo propietario en el 2064. La autorización la tiene que dar el consejo propietario cuando el gasto sea mayor del ordinario. El consejo propietario está formado por 3 propietarios, 5 propietarios, 9 propietarios, 7, 15, qué sé yo. ¿Cuántos tienen que dar la autorización? O el consejo propietario se tiene que reunir en una asamblea de consejo de propietarios para decidir, ¿me siguen? Es un chino. En Cava solamente ustedes van a encontrar libro de actas del consejo propietario. Después, en ningún lado, no existe. La pregunta es ¿por qué hicieron en Cava el libro de actas del consejo propietario? Por esto, para saber orgánicamente cómo tomar decisiones para que después firme uno y no tengamos que andar persiguiendo a todos los otros para usar el fondo de reserva o para la certificación de deuda, porque en definitiva no te lo quieren firmar porque piensan que después se hacen responsables. Entonces la encerrona es tremenda. Y el administrador tiene que arreglar la bomba de agua que se rompió ahora. No tiene una bomba de backup y el edificio está sin agua. ¿Me siguen? ¿A quién voy a buscar? Y la bomba era una Siemens alemana de 47 bar, no sé. Cuando te tira el agua te deja pelado como a mí. ¿Qué sé yo? Hay que comprar otra, o hay que cambiarla, o hay que arreglarla. Hay que llevarla hasta Siemens, Alemania, no sé. Entonces hay un montón de cosas de las cuales uno tiene que prever de lo que establece la ley que puede generar muchísimos problemas. Uno de ellos es este. La utilización del fondo de reserva, aconsejo que lo establezcan en asamblea. Si el reglamento no dice nada, es tremendamente prudente saber hasta dónde puedo usarlo sin que tengamos que decir gran cosa y sin tengamos que pedir autorización y que no sepamos dónde estamos parados. Es lo mejor que puede pasar. La intangibilidad también es muy importante. Habla de el ejercer nuestro mandato de acuerdo a las reglas de la buena fe, a las reglas de nuestra experticia. No podemos dejar. Ahí me dice Sebastián, ¿es por mayoría el voto? Sí, sí,
en la constitución del fondo de reserva y de qué manera se va a usar y cómo se va a usar y cómo se integra y cuánto es el porcentaje de total de fondo de reserva, es por mayoría absoluta porque no tiene mayoría especial puesta en el código. Entonces, por mayoría absoluta. Mayoría absoluta es del total, ¿está claro? O sea, lo que nosotros hablamos vulgarmente, la mitad más uno. No de presentes. La mitad más uno de todos. ¿Mm? El inciso E del 2046 tiene que ver con la obligación que tiene el propietario de dejar pasar a personal del consorcio a hacer reparaciones sobre cosa común que deban hacerse dentro de la unidad funcional, hacer un control de todos los artefactos que están instalados de gas y que puedan tener algún tipo de riesgo, y también hacerse presente en el momento en que el propietario hace las instalaciones de artefactos de gas para que pueda controlarse que su instalación se haya hecho con las reglas de la profesionalización de la instalación de las cuestiones de gas y que se haya hecho por personal matriculado. ¿Ustedes lo han visto esto en algún lugar? Bueno, como artículo es interesantísimo. Primero porque el propietario tiene la obligación de dejarlo pasar. Muchos propietarios te dicen, mi departamento está joya, yo no sé por qué dice usted que pierde agua abajo. Y al de abajo le llueve, sí, pero a mí no. Bueno, déjame pasar. No, mirá, el piso del baño lo cambié la semana pasada. ¿Qué sé yo? Mudate a una isla, champion. Ahí hay un problema. Me permite la ley obligarlo a que me deje pasar y si no ir a la justicia con una medida autosatisfactiva, pero eso es un tema de abogado. Ustedes lo que tienen que hacer es informarle, notificarlo informalmente, vamos a ir tal día, tal hora a hacer una reparación, si te dice que no, carta documento, déjame pasar, porque está incumpliendo con el 2046. Tercero, juicio, cuídate, si nos vemos, hasta luego. Y todos los daños que se causen abajo, lo causás vos por la negativa. No dejen pasar mucho tiempo esto, porque yo me encuentro con administradores que vienen al estudio y me dicen, vos sabés, sí, hace 8 meses que le dije a la señora que me deje pasar, pero no me dijo. Che, ¿le mandaste carta de documento? No, viste que tenemos relación, no vamos hablando. Bueno. ¿Y la de abajo qué hizo? Me metió un juicio ayer. ¿Y yo cómo muestro que hace 8 meses que vos le estás reclamando a la otra? Gente, informal, formal, si quieren, por alguna vía que tengan preestablecida, email, mensaje de WhatsApp, no sea, después carta de documento. No lo dejen pasar tanto, porque el de abajo está teniendo un problema. El de abajo, el del costado, el que sea. Con el tema de las instalaciones de artefactos riesgosos, el control de la instalación y el control de lo instalado, estamos viendo que muchos administradores han optado por que los propietarios hagan declaraciones juradas de que lo que instalaron o de lo que está instalado cumple con las leyes locales en materia de instalación de artefactos riesgosos o peligrosos. ¿Me explico? O sea, le estamos trasladando al propietario esta cuestión de decir si lo instalé con un profesional matriculado y está instalado de acuerdo a las reglas del arte en cuanto a la instalación de un artefacto de gas, de luz o de lo que fuera. No sé si estoy diciendo claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que le pedimos al propietario, le piden al propietario que nos acompañe un escrito que diga que como declaración jurada él manifiesta que la cocina, el calefón, el termotanque o lo que fuere están instalados por y están revisados por y que está todo perfecto. ¿Me explico? Entonces el traslado de esta cuestión de incumplimiento por parte del consorcio de controlar, porque a veces es incontrolable. Si el mismo día de invierno me instalan 15 estufas
en los 7, 8 edificios que tengo, no tengo 15 personas que vayan a ver las 15 instalaciones. ¿Me siguen? No es fácil de controlar esto. Entonces, se opta porque el control sea a la inversa, que los propietarios hagan declaraciones juradas de que se ha hecho de acuerdo a las reglas que corresponden en cuanto a las instalaciones. Tampoco lo van a ver que se los pidan. Y tampoco ustedes que administran o están cerca de administraciones lo van a ver que lo han pedido. Lo único que nosotros vemos son cuando viene la empresa de gas, corta el gas a todo el edificio para que se adecue. Eso es lo que vemos. Pero después en el intermedio no vemos nada. No sabemos si está bien instalado el aire, si está bien instalada la cocina, si la estufa tendría que estar instalada en un lugar y con un cañito de cobre la llevaron para que esté al lado del baño. No sabemos. Y ese tipo de revisión la podemos hacer porque el 2046 inciso E nos las permite. Ahora bien, si no hacemos la revisión, por lo menos que el propietario se haga cargo de que el propietario diga que está todo bien. ¿Para qué? Para que nuestra espalda, como administradores, empiece a estar cubierta en el caso de que pueda haber algún tipo de imprevisto que pueda causar algún tipo de daño. Porque si esto explota, si hay una electrocución o lo que sea, la pregunta es, ¿por qué cabeza vamos primero? Adivinen cuál es la cabeza por la cual vamos primero. A ver. Administradores. Y el administrador tiene que contar con documentación que le permita decir, mire, hicimos las revisiones, o los propietarios han decidido que las revisiones las hacían ellos, la pagaban ellos, y nos acompañaron las declaraciones, los informes emitidos por los matriculados diciendo que estaba todo. ¿Me siguen? Algo así tenemos que tener, porque si no, estamos ahí, latentes. Eso es por el artículo 2046, inciso A. El 2046, inciso F, nos habla de la obligación que tienen los propietarios de constituir un domicilio por el cual quieran ser notificados. Hoy por hoy pueden constituir un domicilio real o legal, pero también por el artículo 75 del Código Civil y Comercial, que fue reformado el año pasado por la ley 27.551, pueden constituirse domicilios electrónicos. La ley 27.551 modificó el artículo 75 del Código Civil y Comercial, permitiendo que las partes contratantes establezcan o tengan la posibilidad de establecer domicilios electrónicos. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Cuál es el contrato que une a los propietarios con el consorcio? El reglamento de propiedad horizontal. ¿Sí? O sea que ya tenemos el reglamento. Ahí tenemos ahora el 75, domicilio electrónico. Entonces podemos establecer domicilio electrónico para notificar, ser notificado, para ciertas cosas, el domicilio electrónico les va a ser útil. Para otras no tanto. Cuando hablamos de asamblea, yo les voy a contar para qué sirven los domicilios electrónicos y cuándo no queremos domicilio electrónico. Yo les voy a ir explicando para que al propietario se le sea un poco más complicado. Porque si el propietario tiene como forma de comunicarse válida o de notificar válidamente el domicilio electrónico, y nos pueden llegar 267 millones de mails por semana. Y yo necesito que el propietario tenga limitaciones, porque si no nos torturan. Entonces ya ahí vamos a ir viéndolo. Me quedan escasos 8 minutos para contar sobre el 2047, que tiene que ver con prohibiciones. Obviamente, tanto las prohibiciones como las obligaciones dije que son meramente enunciativas. Vamos a encontrar mayor cantidad de prohibiciones en el reglamento propio horizontal, el reglamento interno,
Hablar de prohibiciones en un derecho real es raro. ¿Por qué debería tener prohibido algo? En realidad lo que tengo es la obligación de no hacer algo, pero no prohibido. Y acá se ve como prohibición, es una cuestión bastante particular, pero en la cual no puedo entrar, no porque me queden 8 minutos, sino porque no tiene que ver ya con los administradores, tiene que ver con política legislativa, o sea, tiene que ver con el derecho, de por qué en un derecho real hablamos de prohibiciones donde ningún otro derecho real se habla de prohibición. ¿Por qué? Queda para otro encuentro, otro día. El asunto es que tenemos 4 prohibiciones, en las cuales el inciso A habla de modificar el destino, o que el destino tenga, o que el destino sea moral que el destino sea contrario a las morales y a las buenas costumbres. El inciso B tiene que ver con aquellas molestias que causen los propietarios a otros propietarios que excedan el límite de la normal tolerancia. El inciso C tiene que ver con cuestiones que, actos que hagan los propietarios o conductas que hagan los propietarios que puedan afectar la seguridad del inmueble. Y el inciso C es el depósito de mercadería peligrosa o perjudicial. Como prohibiciones, ninguna de las 4 sirven para nada, porque son todas abiertas. Si yo le explico, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué significa una molestia que exceda la normal tolerancia? Está prohibido hacer molestias que superen la normal tolerancia. Volvemos a lo mismo, es un disparate. Como prohibido es un disparate. Usted le tendría que decir a la persona, está prohibido que cuando usted ponga la radio no supere los 27 decibeles. ¿Me siguen? Entonces, así te creo. Pero la normal tolerancia, como una norma prohibitiva, es tan amplia que genera lo imposible, poder aplicarla. No se puede modificar el destino, dice el inciso A. Miren, yo estoy dando ahora una charla con ustedes en mi casa, ¿sí? Y entonces, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Estoy trabajando o estoy equivocado? Estoy trabajando, ¿sí? Entonces modifica el destino. O sea, yo a mi casa la estoy usando con destino comercial porque estoy trabajando. Ustedes me dicen, nah, déjate de joder. ¿Estoy modificando el destino? Si mi casa es destino de vivienda, yo vivo en un departamento, pero ahora estoy trabajando con ustedes, ¿estoy modificando el destino? Sí, está prohibido, yo no puedo hacer esto, soy un tremendo desgraciado. Entonces se dan cuenta que no está bien redactado, porque de esa redacción yo estoy haciendo las cosas mal. ¿Qué es moral para ustedes? No me lo contesten. No, es una pregunta retórica. Tremendo. ¿Hay una moral? ¿O hay tantas morales como personas? ¿Qué es moral? ¿Qué es amoral? ¿Cuáles son las buenas costumbres? Se lo dejo como idea para pensar. ¿Se imaginan que decir esto que está prohibido es un disparate? ¿Qué actividades pueden afectar la seguridad del inmueble? ¿Y qué se entiende por seguridad del inmueble? ¿Es seguridad del inmueble o es seguridad de los propietarios que viven en el inmueble o de las personas que viven en el inmueble? A mí me importa mucho la seguridad del inmueble, me importa mucho la seguridad de las personas que viven en el inmueble. ¿Qué me quiere decir este señor? Cuando ustedes leyeron esta prohibición, no sé si la leyeron o la están leyendo, ¿qué se imaginan? Un señor con una masa y un cortafierro pegándole a la columna del edificio. Blum, blum, blum. Eso está prohibido, porque afecta a la seguridad del inmueble. ¿Sí? ¿Qué se imaginan? ¿Qué visualizan ante una situación así? Dejar la puerta abierta es una conducta que afecte a la seguridad del inmueble, no tengo dudas. La puerta del hall de entrada. ¿Y usted cómo me puede decir eso? Pero escúcheme. ¿Qué mayor violación de seguridad que dejar la puerta abierta? Entonces, ¿a qué se refiere? Es muy complejo. Es muy complejo, por eso al tema de la prohibición hay que contemplarlo más en un
reglamento de convivencia, reglamento interno. ¿Para qué? Para que esté un poco más tabulado y que uno sepa mejor cómo moverse, porque el último inciso, almacenar cosas peligrosas, perjudiciales. Vuelvo a repetir, ¿yo saben lo que tengo en mi casa? Una biblioteca. Cosa más peligrosa e inflamable que el papel no existe. Entonces yo soy un talibán casi. O sea, aparte de enseñar lo que no corresponde hacer, porque estoy dando clase en mi casa, y encima tengo una biblioteca, yo soy un subversivo de la propiedad horizontal. Y ustedes me van a decir, no, pará, no es así. No, no es así. Ahí está. ¿Qué entiende material, depósito de cosas peligrosas o perjudiciales? ¿Qué se entiende por eso? Lo estábamos pensando con el tema del CENTEX, ¿sí? C4. No podemos tener explosivos, no podemos tener arma de guerra. ¿Qué quiere decir acá el codificador con esto? Por eso como normas prohibitivas son muy peligrosas, porque son muy generales. Ahora bien, a las normas prohibitivas, estas, como las que estén en el reglamento interno, siempre la tienen que leer de la mano con el artículo 2069, que son las infracciones. Con infracciones comienzo la semana que viene, porque son justo las 8 y me parece un despropósito pasarnos de la hora. Infracciones 2069 es tema que hablamos la semana que viene, empezamos con eso, y previamente si alguno me mandó alguna cláusula de reglamento interno, la leeremos para ponerla en consideración a ver qué estiman ustedes, si está bien, mal, más o menos, y cómo debería redactarse. Gente, un placer, un gusto como siempre, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, cuídense. Bueno. Gracias, buenas Chao, noches. Chao, muchas buenas gracias. noches. Gracias. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches.